Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 2603 del año 2016, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general, total y parcial, promovida por la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial de Guatemala, denunciando artículos del decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial. La señora Secretaria General Adjunta de esta Corte dará lectura a las normas denunciadas y las peticiones de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Se impugna de inconstitucional la totalidad del decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial, así como las siguientes normas de la ley referida. La frase "y magistrados" contenida en el tercer párrafo del artículo 3, la frase "y magistrados" contenida en los incisos D e I del artículo 6, la frase "y magistrados" contenida en el primer párrafo, o magistrados evaluados, contenida en el inciso F, y magistrados contenidas en el penúltimo párrafo del artículo 32. La frase, así como otras situaciones de la carrera judicial de los jueces y magistrados, cualquiera que sea su categoría. Los artículos 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. La frase "y reglamentos" contenida en el inciso M, artículo 6. Artículo 16. Incisos A, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P y R del artículo 41. E incisos B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z, AA, BB, CC, DD, EE y FF del artículo 42. Artículo 47, último párrafo del artículo 59, 62 y 67. Incisos D y E del numeral 1 del artículo 31. En su petición de fondo, la Asociación Amparista solicita que se declare con lugar la inconstitucionalidad general total de la Ley de la Carrera Judicial y la inconstitucionalidad general parcial de las normas que fueron referidas anteriormente. En consecuencia, se dejen sin efecto y se expulsen del ordenamiento jurídico. Al quedar firme la sentencia, se mande a publicar en el Diario Oficial a efecto de que queden sin vigencia en forma definitiva y absoluta tales disposiciones generales. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia los solicitantes de la acción de inconstitucionalidad y requirientes de la vista pública, es decir, la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial de Guatemala, por medio del presidente Mario Alberto Taracena Collado, quien actúa con el auxilio del abogado Ovidio Otoniel Orellana Marroquín, quienes entiendo compartirán el uso de la palabra. Por favor. Bien, buenos días, honorable magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, su excelencia presentes.
y público acá presente, licenciado Ovidio Orellana, quien me acompaña. En esta oportunidad, en esta audiencia, queremos plasmar algunas circunstancias que ya están dentro del escrito, desde el punto de vista verbal. Hay muchas circunstancias que se plantearon ahí sobre la inconstitucionalidad de la ley de la carrera judicial. Resulta peculiar que los mismos jueces estén planteando una inconstitucionalidad en contra de una ley de la carrera judicial. Y de alguna manera lo hacemos para que se salvaguarde el orden constitucional y la independencia que tienen que tener los jueces y magistrados y que realmente no salgan perjudicados. Voy a ser muy breve en mi intervención porque también va a intervenir en el aspecto técnico jurídico el licenciado Ovidio Orellana. Básicamente, en la ley de la carrera judicial se designa al Consejo de la Carrera Judicial con funciones independientes, es decir, tiene independencia funcional. Pero si miramos el artículo 205 de la Constitución, el organismo judicial tiene independencia funcional también. Se crean dentro del ordenamiento jurídico dos entes con independencia funcional en la misma materia. Entonces debe prevalecer el que tiene el rango constitucional. Y vean qué problema, porque resulta que los jueces están en un conflicto legal, porque la ley de la carrera judicial indica que el Consejo les va a dar permisos cuando quieran ausentarse, pero como no regula vacaciones, el juez tiene que acudir a la corte a que le dé permiso para vacaciones. Ese es el caos legal que existe, porque hay dos entes con funciones administrativas independientes. Solo para mencionarles un ejemplo. Otro punto importante también es de que se plantea que para que funcione el Consejo de la Carrera Judicial se tiene que aportar dinero del presupuesto del organismo judicial. Ahí el artículo 205 revela que el organismo judicial tiene independencia económica. Es decir, si a mí me dan dinero, puedo disponer independientemente de él, pero a través de la ley de la carrera judicial le dice, mire, usted no va a poder disponer de esto porque se lo tiene que dar al Consejo de la Carrera Judicial para que funcione. Se violenta ahí la independencia económica. Pero la situación se pone más crítica más adelante, cuando se empiezan a regular a partir del artículo 41 y todos los incisos que se mencionó a la honorable secretaria, regulando faltas administrativas, encuadrando funciones puramente jurisdiccional. Y para mencionar ejemplos claros, es falta si el juez valora prueba que sea ilegal. Disculpen, esa es función jurisdiccional, no es función administrativa. Le presentan un certificado, por ejemplo, del RENAP a un juez, él lo va a valorar. En ese momento no se sabe cómo está el país, si es legal o ilegal. Pero si después resulta que es ilegal, directo a la Junta de Disciplina a recibir una sanción. Es falta también si el juez otorga medidas precautorias y después resulta que es incompetente. Disculpen, señores magistrados, pero un juez tiene que resolver medidas precautorias, embargos, arraigos, pero si después resulta que es incompetente, va directo a la Junta de Disciplina a recibir una sanción. Es falta, y eso sí me recuerdo en el artículo 41, literal A, que se impugnó también, si el juez da una entrevista a un medio de comunicación y emite opinión. Eso está en la ley del organismo judicial. La consecuencia es que lo recusen, pero aspectos puramente de los procesos jurisdiccionales se han trasladado y han constituido faltas. ¿Cuál es el problema de esto? Se violenta la independencia judicial del artículo 203, porque los jueces están facultados para ejercer
administrar justicia. Pero si administra justicia en esas condiciones, se está violentando esa independencia judicial. ¿Qué es lo que pasa? Que le va a causar perjuicio también a él, ya viéndolo desde otro punto de vista, en su evaluación del desempeño. Resulta que si un juez es sancionado en la Junta de Disciplina, de entradita pierde 20 puntos de 100 que tiene. Es decir, que ya solo va a tener opción a ganarse 80 puntos, ¿ya? Entonces eso le perjudica en su evaluación, le perjudica si desea acceder a un ascenso o a participar para magistrado de sala o de corte, porque lo primero que van a ver es verle su expediente. Entonces un expediente con sanciones y faltas, lamentablemente con una tacha pues sale en las de primas a primera. La preocupación es muy profunda y voy a dejar aquí al aspecto técnico para que el abogado también lo desarrolle, pero sí quería ver esas cosas muy puntuales. Y también el artículo 16 que se plantea ahí. El artículo 16 dice que aquellos magistrados que no sean reelectos tengan la opción de optar a ser jueces, siempre y cuando haya convocatoria. Fíjense que aquí se desnaturaliza lo que es el concepto de la carrera judicial. Una carrera judicial es para ir adelante, para ir ascendiendo. Pues resulta que la misma ley de la carrera judicial está permitiendo que sea puro cangrejo, perdón por la expresión, para ir para atrás, ¿ya? Que un magistrado de sala, si no es electo, después pueda regresar a ser juez de primera instancia. En principio puede ser bueno porque se aprovecha la experiencia, se dice. Pero si tenemos claros cuál es el concepto de una carrera judicial, o sea, una carrera yo entiendo que se corre hacia adelante. Mi experiencia ahorita y utilizando la sana crítica razonada no me ha dictado que ver una carrera hacia atrás. Es decir, salir de la meta y llegar al punto de entrada, no. Se sale de un punto de entrada para llegar a una meta. Entonces creo que ahí también se contradice lo que es el concepto en sí de una carrera judicial y se violenta la independencia judicial que creemos que tienen que tener los jueces también a optar a cargos de manera independiente, porque de eso se ve vulnerada también la participación. Bien, en concreto, dentro del gremio de jueces y magistrados hay suma preocupación. Es triste ver que porque es falta darle entrevista solo a una de las partes, tiene que juntar a todas. Es triste ver en los juzgados letreros que dice se le atiende pero si vienen todas las partes. Muchas veces hay procesos que tienen más de no sé cuántas partes, ¿a qué hora se juntan a todas? Entonces el abogado litigante también de alguna manera, yo sé que se quiere atacar la corrupción, pero por atacar algo estamos perjudicando también un sistema. Entonces los jueces ahora puertas cerradas, lamentablemente. Los jueces ahora no dan entrevista a los medios de comunicación, por eso mismo, porque no se quieren arriesgar a ser llevados a la Junta de Disciplina Judicial. En conclusión les decía, hay mucha preocupación entre jueces y magistrados. Ustedes dentro del escaño del sistema de justicia son la última esperanza que tienen los jueces y magistrados. Recordemos que una constitución realmente, la primera que se tiene data dentro de la historia, la Carta Magna, en el año 1215, fue precisamente para controlar ese poder que tiene el gobernante, los que gobiernan. Entonces, en este caso, y recordemos también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, en el artículo 16, que dice que aquellos países que no tienen claramente la separación de poderes en su constitución, es un país que no tiene constitución. Si permitimos que se cercene la independencia judicial, funcional y económica del organismo judicial, podemos tener constitución, pero a la luz de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, puede ser cualquier papel, puede ser cualquier documento, menos una constitución, en virtud que no garantiza esa independencia judicial como presupuesto a la separación de poderes. Señores magistrados, en sus manos está el destino de esta ley.
Hay aspectos positivos, pero los que planteamos son los que perjudican realmente a jueces y magistrados. Esperamos también que dentro de su intelecto, el raciocinio también puedan tener la ponderación necesaria. Muchas veces la Constitución, que ustedes son los legalmente resguardadores de esa interpretación, muchas veces también la independencia judicial, la Constitución, se debe defender con el intelecto, con el corazón, ¿ya? Es decir, que el día de mañana las decisiones que tomemos tengamos más que el intelecto, el corazón tranquilo, que se resolvió conforme a la conciencia y conforme a derecho. Muchas gracias. Dejo en el uso de la palabra al abogado patrocinante. Señor presidente, señores magistrados, señoras magistradas de la Corte de Constitucionalidad, señora abogada del Ministerio Público y demás personas que se encuentran en esta sala de audiencias. Son dos las inconstitucionalidades presentadas por la Asociación de Jueces y Magistrados. La primera es la inconstitucionalidad general total de la ley y la segunda la inconstitucionalidad general parcial. Me referiré en principio a la inconstitucionalidad general total de la ley y posteriormente a la mencionada. En relación a la inconstitucionalidad general total, se fundamenta básicamente, señores magistrados, en que la ley ahora vigente, de la ley de la carrera judicial, simple y sencillamente viola el artículo 205, inciso A de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Por qué la viola? El artículo 205, inciso A de la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza, establece la independencia funcional del organismo judicial. Esta independencia funcional equivale, entre otros, a la independencia administrativa que tiene la Corte en función, entre otros, a ingresos, traslados, permisos, licencias que corresponden específicamente al organismo judicial. La ley de la carrera judicial que ahora se impugna tiene una característica importante, que dice que el Consejo de la Carrera Judicial goza también de independencia funcional. Es decir, la ley de la carrera judicial es clara en indicar que el Consejo de la Carrera Judicial tiene independencia funcional y por su lado la Corte Suprema de Justicia tiene independencia funcional, solo que la Corte Suprema de Justicia la tiene en una norma constitucional y la ley de la carrera judicial en una norma ordinaria. Lo cierto es que con esa independencia funcional lo que se permite establecer, no solo porque tiene independencia funcional, sino porque en ninguna parte la ley lo dice, y por lógica elemental, si está hablando que tiene independencia funcional, es que no depende de nadie en el tema de independencia funcional. Y si no depende de nadie, menos va a depender del organismo judicial. Y eso es viéndolo desde el punto de vista del concepto de independencia funcional. Y si lo vemos analizando cada una de las palabras, letras, frases, expresiones, artículos, considerandos desde que inicia ese decreto hasta la última letra, no vamos a encontrar en ninguna parte de esa ley que diga que los órganos que componen toda la ley de la carrera judicial hoy vigente tengan relación o vínculo con el organismo judicial. Si eso es así, como claramente está en la ley y el análisis respectivo, entonces estamos en presencia de la violación al artículo 205, inciso A de la Constitución. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el Consejo de la Carrera Judicial, sin pertenecer al organismo judicial, gozando de independencia funcional, teniéndola la misma la Corte Suprema de Justicia porque no hay reforma constitucional,
B, temas relacionados con ingresos, traslados, permisos, licencias, entre otras cosas que le corresponden al organismo judicial, es evidente la inconstitucionalidad de esa ley. Porque un órgano diferente al organismo judicial no puede tratar los temas relacionados con jueces y magistrados. Eso le corresponde por mandato constitucional al organismo judicial. Y eso no se queda ahí. Toda la estructura relacionada con órganos administrativos y disciplinarios, que incluye la Escuela de Estudios Judiciales, la Supervisión General de Tribunales, las Juntas de Disciplina Judicial, la Secretaría Ejecutiva, entre otras, pertenecen al Consejo de la Carrera Judicial. No tienen relación alguna con el organismo judicial. Y si no tienen ninguna relación con el organismo judicial, ¿qué hacen entonces viendo temas relacionados con jueces y magistrados? Eso le compete al organismo judicial porque no hay reforma constitucional. No le han quitado al organismo judicial su independencia funcional establecida en el artículo 105, inciso A de la Constitución. Si eso no ha sucedido, no es posible que haya un ente distinto al organismo judicial realizando esas funciones que por mandato constitucional le corresponde al organismo judicial. Por otro lado, al referirme a la inconstitucionalidad general parcial, voy a hablar muy rápidamente sobre los temas muy puntuales en torno a cada uno de esos temas. Disculpe, colega, en razón de la importancia del tema y la agenda de esta Corte para las vistas, vamos a prorrogar 5 minutos más para que pueda concretar, por favor, abogado. Muchas gracias, presidente. En relación a la inconstitucionalidad general parcial relacionado con la impugnación de las palabras y magistrados en relación al tema de evaluación del desempeño, quiero comentarles, señores magistrados, que esta Corte, en sentencia dictada dentro del expediente acumulado 1903-2003, 2183-2003 y 2261-2003, la Corte de Constitucionalidad en relación a la ley abrogada, denominada también Ley de la Carrera Judicial, la Corte de Constitucionalidad declaró ya inconstitucionales pues las palabras y magistrados en relación a la evaluación del desempeño de los magistrados. ¿Por qué razón? Porque los magistrados, por la forma y modo en que llegan a ocupar esos cargos, pues se les impide ser evaluados a diferencia de los jueces, pues unos son nombrados y otros son electos, ellos sin perjuicio de que la Corte de Constitucionalidad ya se pronunció sobre el particular declarando esa inconstitucionalidad y que ahora la traen pues de nueva cuenta a la presente ley o ahora impugnada cuando el asunto es absolutamente el mismo. Por otro lado, está el tema relacionado con la integración del Consejo de la Carrera Judicial, que también vulnera la seguridad jurídica que pregona el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, toda vez que la integración del Consejo, si se dice que tiene independencia funcional, entonces ¿por qué está integrado con jueces y magistrados? Y los jueces y magistrados no pueden realizar labores fuera de su judicatura y que tengan que ver con el organismo judicial, menos integrar un Consejo de la Carrera Judicial que no pertenece al organismo judicial, dado que hay prohibición constitucional, salvo que fueran temas relacionados con la docencia, que en este caso no es el caso concreto, y también con la integración de dos de los órganos que integran el Consejo de la Carrera Judicial, que no se sabe quién los convoca y a qué entes representan, porque son órganos que no deberían de integrar o componer el Consejo de la Carrera Judicial por el solo hecho de que no tenemos la certeza jurídica de cómo es que se va a convocar y por qué es que lo están integrando y que no tienen ninguna relación con el organismo judicial. En relación a los reglamentos que se dicen que van a ser emitidos por el Consejo de la Carrera Judicial, también viola el artículo 183, inciso E de la Constitución, toda vez que la facultad de reglamentar disposiciones ordinarias como sucede en la ley que ahora nos ocupa, solo le corresponde al presidente de la República y no a otro ente o organismo del Estado. En relación al reingreso de magistrados, que ya se hizo alusión aquí, también es inconstitucional, toda vez que no hay seguridad ni certeza jurídica, también establecido en el artículo 2 constitucional, toda vez que si hablamos de un reingreso de un magistrado para ser juez de instancia, pues no estamos hablando de una carrera judicial, sino de un retroceso en la misma, porque la carrera
carrera judicial va hacia adelante y no hacia atrás. En relación a las faltas, que es la otra impugnación realizada, pues ustedes podrán apreciar que las faltas que ahí están no son de tipo administrativas, como ya esta Corte lo ha sostenido en fallos jurisprudenciales, que son las únicas faltas que se pueden sancionar. Y ustedes van a poder encontrar en ellas que hay faltas de carácter civil, penal, hasta causas de incompatibilidad están incluidas en el tema relacionado con las faltas que deben ser observadas y analizadas por esta Corte. En el tema de la prescripción también se vulneran realmente preceptos constitucionales, entre ellos igual la seguridad y certeza jurídica, toda vez que ahora las faltas leve, grave y gravísima están en 1 año, 3 años y 5 años, cuando la que contenía la ley abrogada pues eran de 6 meses, con lo cual se genera a su vez tal vez una especie de desigualdad pues, en materia penal, incluso las faltas prescriben en 6 meses y no se evidencia de improporcionalidad ni razonabilidad en el por qué es que el tiempo para la prescripción se ha duplicado y quintuplicado y es en exceso para poder presentar las denuncias o quejas contra jueces o magistrados. Finalmente, en el tema del antejuicio, pues ahí hay doble afectación para los jueces y magistrados, porque cuando se declara como el antejuicio se les separa al juez o magistrado y cuando se dicta autoprocesamiento se les suspende en el cargo cuando los efectos lo que producen es una doble afectación en los derechos de los jueces y magistrados. Por lo anterior, con el debido respeto, se solicita que al resolver se declare con lugar la inconstitucionalidad general total de la ley y en su defecto, si esta Corte considera que no es inconstitución, si no existe la inconstitucionalidad general total, pues que la general parcial, que de igual forma en ambos sentidos se escuche del ordenamiento jurídico las citadas normas legales y se haga la correspondiente publicación en el diario oficial para los efectos correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, el abogado Orellana Marroquín. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la agente fiscal, abogada Lucrecia de María Vázquez Casasola, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, quien actúa con su auxilio y quien tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados y accionantes aquí presentes. Esta Fiscalía solicita la venia para dar lectura en la parte conducente a algunas sentencias que serán invocadas en la argumentación. Puede proceder, abogada fiscal. Gracias. En el análisis de la inconstitucionalidad general planteada, esta Fiscalía parte que el derecho a obtener una justicia impartida por juez o magistrado imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Las nociones de imparcialidad y de independencia están íntimamente relacionados. La independencia se refiere a la autonomía del juzgador al resolver un determinado asunto. La imparcialidad es la disposición del mismo frente a las partes y a un proceso. El Comité de Derechos Humanos ha indicado que la imparcialidad presupone la libertad de prejuicios o de ideas preconcebidas al resolver. La Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8.1 establece que es un derecho de toda persona el ser oído por un juez competente, imparcial e independiente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Usón Ramírez versus Venezuela ha indicado igualmente que la imparcialidad exige la libertad de prejuicios que no hagan temer el libre ejercicio de la actividad jurisdiccional. En este sentido, esta Fiscalía estima que no existe la inconstitucionalidad general de la ley de la carrera judicial, ya que no se trata de un ente ajeno al organismo judicial. Por el contrario, ha sido creado para garantizar la libertad de la actividad jurisdiccional, la cual se ve afectada al confluir las dos funciones, la administrativa y la jurisdiccional propiamente indicada. En cuanto al primer submotivo, esta Fiscalía estima que la carrera judicial tiene como objetivo mejorar los resultados de la actividad jurisdiccional y que facilite el acceso a los guatemaltecos al servicio público, al ingreso, a la promoción, al ascenso, basados únicamente en los méritos, libre de cualquier injerencia o tráfico de influencias o negociación de cargos. Por lo tanto, la frase "y magistrados" no es inconstitucional,
43 del año 2014 y 1903 del año 2003, que indicó: por mandato del artículo 209, la misma ley fundamental estableció el sistema de la carrera judicial. Dejó en la disposición del legislador la estructuración de las formas para que ese sistema quede instaurado, opere debidamente y se desarrolle. Aparte de ello, se entiende que la exigencia de obtención de ese grado propende a la profesionalización de las personas que ejercen los cargos inmersos en el sistema mencionado, con el objeto de que éste adquiera perfeccionamiento en su desarrollo. En relación al segundo párrafo del artículo 1 y artículo 26 de la ley impugnada, se estima que no se realizó la confrontación jurídica necesaria que viabilice el análisis requerido. Por lo tanto, se estima que no existe violación de las normas contempladas en el motivo primero, ya que el fin es garantizar la dignidad, la imparcialidad, la independencia, la estabilidad y la excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. En cuanto al segundo motivo, la ley de la carrera judicial, el ente creado por ella y las funciones atribuidas en la misma ley se encuentran respaldadas en el artículo 209 constitucional, el cual dispone: se establece la carrera judicial, los ingresos, promociones y ascensos se harán por oposición. Una ley regulará esta materia. Debe tomarse en consideración que el integral del Consejo de la Carrera Judicial, su forma está basada en que sea integrada por miembros del organismo judicial, por lo tanto su independencia funcional está garantizada. El artículo 5, que contempla la forma en que se integrará, fue creado por el organismo legislativo en el uso de las facultades legislativas que le corresponden, y por vía de inconstitucionalidad no se puede sustituir la voluntad del legislador y su criterio en cuanto a la oportunidad de las disposiciones por él adoptadas. Así lo establecido la Corte de Constitucionalidad en los expedientes 825, 1305 y 1342 del año 2000, que indicó: la Corte de Constitucionalidad no es un poder político, de ahí que no le sea permitido sustituir al Congreso de la República en la oportunidad de la emisión de una ley, sino que la labor de la Corte debe circunscribirse a determinar si una ley objetada de inconstitucionalidad violenta o no el texto constitucional. En relación a los artículos 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, el accionante no realiza la argumentación particularizada de los mismos, por lo tanto no es posible realizar el análisis requerido. En cuanto al tercer motivo, se estima que no existe la inconstitucionalidad denunciada, toda vez que no suprime la facultad del presidente de la República de emitir el reglamento de la ley de la carrera judicial. Tampoco le impone al Consejo de la Carrera Judicial que emita el reglamento, sino que le faculta para reglamentar en el área de su competencia, que es meramente administrativa. En cuanto al cuarto motivo, se estima que tampoco es inconstitucional, ya que no lo que contempla es una facultad de los magistrados para optar que en el momento que no sean reelectos sean nombrados como jueces. No tiene una disposición imperativa, por lo tanto no puede contemplarse como que sea una restricción o retroceso en la carrera judicial, y por esa razón se estima que no es inconstitucional. En cuanto al quinto motivo, se debe tener como presente de que las sanciones administrativas y las penales, a pesar que puedan surgir de un mismo hecho, deben de ser sancionadas de diferente manera. Para los funcionarios públicos, la sanción administrativa deviene de la inobservancia de normas en el ejercicio de sus cargos. La comisión de un hecho delictivo por acciones o por actos se basa en lo que dispone la ley penal. Esta diferencia de sanciones administrativa y penal la ha establecido la Corte de Constitucionalidad en el expediente 4072 del año 2011, en la que indicó: el derecho penal solo es una parte del sistema de sanciones estatales, dentro del cual también toman parte las sanciones administrativas con naturaleza distinta al sistema punitivo del derecho penal. El punto de apoyo constitucional
que hace la distinción entre los dos tipos de responsabilidades puede ubicarse en los artículos 17 y 239, literal F de la Constitución Política de la República. Así también la inclusión de faltas graves y gravísimas en la ley de la carrera judicial debe tomar en consideración que si bien la independencia jurisdiccional es una garantía fundamental, también puede en algunos casos utilizarse como un escudo que esconda acciones antiéticas, y que la independencia judicial no fue dado en función de protección de los jueces, sino de la población frente a posibles abusos de poder. En cuanto al sexto motivo, se estima que el establecer estas disposiciones en cuanto al régimen disciplinario y sancionatorio son disposiciones tomadas por el Congreso de la República en el ejercicio de sus atribuciones, y que lo que se pretende es evitar y corregir actividades o conductas arbitrarias de algunos jueces, y también que se pretende y se persigue retomar la confianza de la población en el sistema de justicia. Además, para no mermar el derecho de defensa del juez perjudicado, el artículo 63 de la carrera judicial establece el recurso de apelación previo a imponer cualquier sanción. En cuanto al séptimo motivo, se estima que no es inconstitucional el hecho que sea separado del cargo al declarar con lugar la formación de causa o el auto de procesamiento, ya que de no serlo así, de igual forma se socavaría la confianza de la población en el sistema de justicia y pondría en peligro la independencia judicial. Además, son disposiciones que el Estado puede adoptar para precisamente garantizar la independencia judicial, siempre respetando el derecho de defensa y el debido proceso del juez o magistrado perjudicado. Así lo establecen los principios básicos para la judicatura de 1985. En virtud de lo expuesto, esta Fiscalía con todo respeto solicita que sea declarada sin lugar la inconstitucionalidad general, total y parcial planteada por la Asociación de Jueces y Magistrados en contra de la ley de la carrera judicial, y se evitan las restantes declaraciones que el derecho corresponde únicamente. Muchas gracias, abogado.